El olfato es el primer sentido que desarrollamos al nacer. Incluso antes de abrir los ojos ya estamos oliendo, a pesar de que por supuesto no somos conscientes de ello. A lo largo de nuestra vida el olfato nos hará recordar lugares, situaciones, paisajes, personas, haciéndonos revivir cosas que el tiempo había guardado en los cajones de nuestra memoria. El vino, con sus más de 3000 sustancias aromáticas conocidas, es un mundo de olores que nos habla de la uva, nos habla de la bodega, del paisaje, de su recorrido vital y de las personas que lo han elaborado. La pena es que con el tiempo nos hemos olvidado de oler conscientemente y nuestra capacidad olfativa ha ido disminuyendo de tal manera que solo con la práctica y con un poco de esfuerzo vamos a ser capaces de entender parte de toda la información que los aromas del vino nos proporcionan. Para poder valorar correctamente todos los aromas que nos desprende el vino, necesitamos en primer lugar la copa adecuada. Esta copa tiene que tener la parte ancha en la zona inferior de la copa para de esta manera poder tener con poca cantidad de líquido una superficie de evaporación suficientemente grande. Por otro lado, la boca tiene que ser un poco estrecha para que estos aromas que se van desprendiendo queden retenidos en la cámara de aire, que lógicamente habrá de ser también de un considerable tamaño. Con esta copa vamos a llenar el vino hasta la zona de mayor amplitud. A partir de ahí procederemos a oler el vino en dos fases. La primera fase mantendremos la copa quieta, parada, y vamos a ser nosotros los que introduciremos la nariz dentro de la copa. Aspiramos y de esta manera vamos a poder absorber todos los aromas que el vino en su quietud nos va a desprender. Unos aromas que básicamente nos van a recordar las frutas, las flores, todas estas sensaciones debidas sobre todo a la variedad de la uva y a la zona en que se elaboró. En la segunda fase vamos a agitar ligeramente la copa de vino para de esta manera poder incorporar un poco de aire y que el vino despierte, saque todas sus aromas que tiene retenidas en su interior, estos aromas que son un poco más densos, un poco más tímidos, que corresponden básicamente a los aromas de la crianza, de la evolución, de la maduración del vino. Exactamente igual que antes, hemos incorporado la nariz dentro de la copa, olemos y captamos todas estas sensaciones aromáticas que junto con las primeras nos van a dar todas las características aromáticas del vino.